Quiero contaros una historia de huesos, curas, naturalistas y comerciantes. Una historia de cómo viajó el conocimiento científico entre América del Sur y Europa en el siglo XIX. En las primeras décadas del siglo XIX, 3 sacerdotes destacaron por su erudición en ciencias naturales en la región del Río de la Plata. Eran Saturnino Segurola, Dámaso Larrañaga y Bartolomé Muñoz. Estos 3 eruditos recopilaban especímenes, los clasificaban y contaban con unas ricas bibliotecas que iban aumentando a medida que los viajeros europeos llegaban hasta estas tierras con sus cargamentos de libros. Estos clérigos intercambiaban sus conocimientos y especímenes entre ellos, así como sus libros, manuscritos y dibujos. Los 3 personajes van a ser fundamentales en la historia de las bibliotecas científicas y museos de la región. Segurola estuvo al cargo de la Biblioteca Pública de Buenos Aires y tras su muerte su colección fue donada al Museo Público. Larrañaga dirigía la Biblioteca de Montevideo y entregó a ella su colección, y Muñoz donó sus colecciones a Buenos Aires. Los 3 clérigos eran muy minuciosos en sus trabajos y colaboraban entre ellos para realizar sus obras. Muñoz, por ejemplo, realizó muchos de los dibujos que aparecen en el Atlas de los escritos de don Dámaso Larrañaga. En 1814, Larrañaga registró los huesos de un nuevo animal de gran tamaño, al que denominó megaterio, y Muñoz fue quien copió los restos y los dibujó para poder estudiarlos. Larrañaga, mientras tanto, seguía las discusiones que sobre los fósiles se daban en Europa y estudiaba los nuevos restos que aparecían en forma de coraza. Cuando el naturalista Bonpland llegó a la región, se puso en contacto con Larrañaga para pedirle que le mostrara los huesos de megaterio que poseía y aconsejó al sacerdote que hiciera un dibujo para que pudieran estudiarlo Cuvier en Europa, pero que se guardara los restos para que pudieran ser expuestos en Montevideo. Bonpland no fue el único europeo interesado por estos fósiles. En 1821, Auguste de Saint-Hilaire, acogido por Larrañaga, y su compañero Friedrich Sellow, comisionado de las cortes prusianas y portuguesa con el encargo de recopilar muestras para las colecciones reales, visitaron los fósiles que poseía Larrañaga e informaron a París y a Berlín que, tal y como el cura proponía, se trataba de corazas pertenecientes a megaterios. El trabajo de estos y de otros naturalistas y su empeño por documentar y conservar especímenes y objetos, y también por trazar mapas, hizo que las redes de tráfico de mercancías naturalísticas y científicas circulara y que expedicionarios como Darwin, Sellow o el cónsul inglés Parish pudieran realizar ellos mismos expediciones de extracción de fósiles. Fue de esta manera como, en 1830, Parish encontró en El Salado un esqueleto de megaterio casi completo, que fue presentado por William Clift en 1832 en la Royal Geological Society de Londres. El movimiento de saberes entre ambos lados del océano era continuo. No solo circulaban los fósiles, libros y escritos o dibujos, sino también especímenes reales conservados en alcohol. Además, también circulaba mucha información de forma informal, en base a rumores, chismes, habladurías que tenían o no una base en la realidad. Los documentos y los fósiles descubiertos en América del Sur se convirtieron en preciados objetos comerciales. A partir de 1830, uno de los contactos del cónsul Parish en la Argentina, el editor Pedro de Angelis, comenzó a hacerse con todos los objetos significantes sobre el pasado de estas tierras que caían en sus manos. Daba igual que fueran libros, mapas o dibujos, de Angelis compraba todo, pero tenía especial interés por los fósiles, para poder enviarlos a Inglaterra. En este afán de recolección de materiales hizo copias de los objetos más importantes de las colecciones de naturalistas como Segurola, sabiendo que pronto tendrían gran valor. Parish puso a De Angelis en contacto con el conservador de la colección que alojaba en Londres el megaterio, Cliff, que era el suegro de Richard Owen, la persona que estaba a cargo de la descripción de los fósiles recogidos por Darwin en el Beagle. Poco a poco, De Angelis fue estudiando los fósiles y lo que en un principio solo tenía un interés económico para él fue cobrando también interés científico, de tal manera que se dio cuenta de que las placas de caparazón que él poseía tenían un dibujo distinto de las que estaban en Londres, por lo que debían tratarse de 2 especies diferentes. Este hecho afianzó aún más el comercio de huesos entre las colecciones, tanto nacionales como particulares europeas, y los naturalistas del Río de la Plata.
un comercio que siguió vigente y fuerte incluso después de la independencia, un comercio que facilitó que los saberes científicos circularan entre los dos continentes y que es decisivo para entender cómo se hizo la historia de la ciencia en América Latina.